¿Cómo les va? Bienvenidos. Bueno, Gracias. buenas tardes a todos. Estamos en horario, siempre nos damos 5 minutitos más para que puedan entrar todos, así que bienvenidos nuevamente, como ya se conocen con Agustina de la clase anterior. Vamos a dejarle hoy ya el micrófono para que pueda comenzar y retomar los temas del día. Un gusto verlos, buena clase. Me perdió Agustina, ¿puede ser? Que la estaba viendo y... Ahí justo cuando me tocaba hablar, digo, desaparecí. Sí, ahí está, ahora te veo otra vez. La pantalla y me fui. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que nos conocemos. Yo a algunos no los logro ver a todos en pantalla. Eh, Les voy a presentar la idea de la clase de hoy y avanzamos directamente sobre el material. A nosotros de la presentación de la clase pasada nos quedó pendiente analizar los distintos tipos de proyectos, hablar del análisis de riesgos y del análisis FODA. Pero la clase de hoy tenía como objetivo repasar cada uno de los componentes de un proyecto. Como nosotros habíamos empezado y estuvimos bastante charlando de esto la clase pasada, me parece que para no confundir está bueno pasar al contenido de la clase 2, donde seguimos ahondando específicamente sobre los componentes del proyecto, y luego analizar lo que quedó pendiente de la clase número 1. Por eso le voy a compartir primero la presentación de la clase de hoy, la que correspondería a la clase de hoy. Creo que ahí ya la deberían estar viendo, si quieren me lo confirman. Sí, se ve. Como les contaba, la presentación de la clase de hoy buscaba hacer hincapié en la formulación y en cada uno de los componentes que normalmente encontramos en un proyecto, ya sea de inversión o un proyecto social, y charlar un poquito sobre cómo nos evalúan, nos miran o nos cuestionan cuándo tienen que corregir esos proyectos y tomar alguna decisión al respecto. Los receptores de ese proyecto que uno está formulando. Entonces vamos a hacer más hincapié en esto. La clase está preparada con todo contenido práctico y van a ver que la vamos a ir desarrollando toda la clase en torno a seguir un proyecto que fue formulado y que tiene que ver también con la temática de esta diplomatura. Y bueno, como siempre, las intervenciones, las consultas o las aclaraciones las vamos haciendo sobre la marcha. Nosotros habíamos iniciado la clase pasada con esta filmina, habíamos llegado hasta esta filmina, donde les mostraba y revisamos como sintéticamente los distintos componentes que suele tener un proyecto. Una aclaración que hice de inicio y que quisiera retomar hoy es que no siempre lo vamos a encontrar con este título, pero con una denominación similar, más detallado o menos detallado, en la mayoría de los proyectos vamos a ir recorriendo el contenido de cada uno de estos ítems. Tomé como ejemplo un proyecto que alguna vez me tocó colaborar en la formulación, justamente. Ese proyecto fue un proyecto que se presentó
que fue presentado por la Dirección de Obras Sanitarias para obtener financiamiento. En ese momento el financiamiento lo otorgaba el COFECIT, no sé si conocen este organismo, que suele financiar proyectos federales, y tenía que ser previamente elegido por el Ministerio de Producción de la provincia. O sea, el municipio presentaba, la convocatoria se llamó DETEM, ¿sí? De Desarrollo Territorial y Municipal. El municipio preparaba el proyecto, lo presentaba ante el Ministerio de Producción de su provincia, y decidía el Ministerio de Producción de la provincia si lo elevaba o no para ser financiado por el COFECIT. Como era el proyecto que tenía formulado más similar a la temática que estamos charlando, me pareció oportuno ir siguiendo cada uno de estos componentes basándonos en ese ejemplo. Entonces ya habíamos acordado la clase anterior que podríamos hacer un recorrido por cada uno de estos grandes grupos de temas que estructuran de alguna manera el contenido, cualquiera sea el proyecto que nosotros estemos formulando. Por supuesto que en un proyecto de índole social, uno va a tratar de resaltar el cumplimiento de los fines sociales que el proyecto conlleve. En un proyecto de índole económico, la mirada del evaluador seguramente esté mucho más puesta en la parte financiera, la parte presupuestaria, el análisis de ese proyecto como un proyecto de inversión. No obstante, tanto un proyecto con fin social debe tener una buena proyección financiera y de presupuesto, como un proyecto de índole económica tiene que resaltar cuáles son los otros beneficios que brinda más allá del económico. Entrando particularmente en el título, esto es sencillo, en este caso el proyecto se llamó Telegestión, Control y Coloración de la red control y cloración de la red de agua y bombeo de la ciudad de Junín, era un proyecto para la ciudad de Junín. Lo importante que uno debe resaltar en ese título es que el título debe dejar claro de qué se trata el proyecto. Por eso muchas veces es importante que el título no sea lo primero que escribimos. Los que formulamos proyectos generalmente pedimos que se avance más en la parte descriptiva, que se avance más en los objetivos, que se avance más en la descripción técnica del proyecto, y por último, cuando ya todos entendimos de qué se trata el proyecto que vamos a formular, entonces ahí elijamos un título que deje claro ese objetivo, que se entienda qué es lo que queremos hacer, y en algunos casos también se incluye en ese título la referencia al lugar que se estaría desarrollando el proyecto. En otros casos el lugar no se menciona. Muchas veces también se puede poner si el proyecto forma parte de un programa mayor. En lo que es formulación de proyectos, cuando hay un conjunto de proyectos encadenados que llevan a un fin último, se denomina que forman parte de un programa, ¿sí? Entonces, muchas veces un proyecto es parte de un programa. Y podemos citar en el título que este proyecto, titulado en este caso Telegestión, Control y Cloración de la Red de Agua y Bombeo de la Ciudad de, como proyecto integrante del programa de saneamiento del medio, y citar en ese título de qué programa está haciendo parte de este proyecto. No mucho más para decir de este componente, que sea sintético, que no sea ambiguo, y que logre que en esa primer
que logre impacto. Quien va a formular el proyecto tiene que en conocer a través del título el impacto. Muchas veces uno se encuentra que el proyecto es aumentar la productividad de un sector de la industria. Y el título dice lanzar un nuevo producto textil. Entonces, no está vinculado el título al objetivo que estoy exponiendo, ¿sí? Porque mi foco y mi objetivo es aumentar la productividad del sector. Y hemos leído cosas, bueno, mucho más dispares, ¿no? Que mucho más lejanos es ese título a el proyecto que se está generando. ¿Vamos bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Bueno, Eso es lo que decís, te consulto, eso es lo que decís es como, sería como la propuesta de valor del proyecto. claro, tiene que dejar clara esa propuesta de valor. O sea, si a mí me vienen a vender algo, ustedes piensen que siempre el proyecto se formula para un interesado externo. ¿Por qué? Porque lo formulo porque necesito que me lo apruebe mi superior, lo formulo porque necesito que me lo apruebe un organismo de gobierno, lo formulo porque necesito que me den plata. Si la persona que lo lee un título que después, cuando empieza a leer la parte descriptiva, perdonen, pero no ando muy bien de la garganta, se empieza a perder porque se imaginó una cosa con el título, ¿sí? Pero cuando empieza a leer otra cosa, que el proyecto va para otro lado, lejos de agregarle valor lo descriptivo, me lo quita. Porque la persona, cualquiera de nosotros, si leemos un libro, nos hacemos ya una primera idea mental de lo que voy a encontrar a partir del título, ¿no? Obviamente, muchas veces en un texto literario tiene ese agregado de valor que yo me imagino una cosa y me encuentre otra y me sorprenda. Bueno, eso que en un componente literario puede ser un agregado de valor, en la formulación de proyectos es un resto valor, ¿se entiende? Si la persona que que lee ese título, imagina algo de ese proyecto que después no es consecuente con lo que viene detrás, lejos de agregarle valor, empieza a dudar de cuán claro quien lo está formulando tiene ese proyecto. ¿Vamos bien? Sí, sí, perfecto. Tenemos todo otro bloque que acá llamamos naturaleza y que lo que va a hacer, repasando cada uno de estos componentes, es empezar a contarnos el cuento. Nos cuenta de qué se trata el proyecto, por qué estamos abordados en este proyecto, qué es lo que queremos lograr, qué revisamos antes, qué es lo que funcionó en otros casos y ahora suponemos que se puede mejorar, por qué lo hacemos, qué objetivos vamos a lograr con este proyecto y cuáles son los fines últimos que estamos persiguiendo, ¿sí? A medida que avancemos por cada uno de estos, los analizamos. Entonces, este resumen descriptivo justamente es un resumen. Este resumen es un párrafo, que muchas veces son 4 o 5 párrafos, pero es media carilla, donde tengo que volver a contar y dejar claro el objetivo del proyecto, la finalidad última que ese proyecto persigue, y tengo que convencer que ese proyecto se justifica, que yo quiero hacer esto porque estoy convencido que lograr esos dos objetivos me van a permitir colaborar en esta finalidad que me planteo, y que lo voy a poder hacer, que sé cómo lo voy a hacer y que voy a tener los resultados que quiero lograr. En esto entramos en algo que muchas veces, cuando nosotros trabajamos en equipos para formular, recibimos muchos cuestionamientos. Me pedís que te cuente siempre lo mismo, es la pregunta que recibo. Pero si eso ya lo pusimos antes, van a ver cómo se va encadenando el proyecto. Sí, es cierto,
la formulación de proyectos suele ser muy reiterativa. Pero piensen que la persona que está tomando una decisión en base a lo que está leyendo necesita hacerse una idea completa de eso que para el que lo está escribiendo es totalmente claro. Entonces, cuanto más claro contemos este cuento, cuanto más narremos, cuanto más expliquemos, cuando no demos nada por obvio, más fácil le va a hacer al evaluador entender qué es lo que está evaluando. Muchas veces, cuando nosotros damos docencia y me toca en una clase charlar con mis alumnos, la discusión es, ¿tengo un resumen, profe, me sirve? La respuesta es siempre la misma, depende para qué. Si ya te leíste el libro y vas a usar el resumen para rememorar y refrescar algunas cosas y como una guía de lectura, te va a servir. Si va a ser tu único material de lectura, probablemente no te alcance. Te cuente la mitad del cuento. Bueno, acá pasa un poco parecido. El resumen me cuenta en media carilla los términos generales. Y después obviamente voy a ser reiterativo, pero porque necesito narrar la historia y necesito transmitir todo lo que el equipo involucrado en el proyecto sabe de ese proyecto, pero el que lo está evaluando puede no conocer en absoluto. Ahí es donde caemos en no dar las cosas por obvias, porque yo puedo estar escribiendo un proyecto de red de agua haciendo 20 años que trabajo en la dirección de obras sanitarias. Entonces, lo que para mí es obvio, para muchos otros no lo es. Y por eso no debo escatimar de información al proyecto. Yendo puntualmente a lo que un resumen descriptivo muestra, ese resumen descriptivo, que fíjense que en este que nosotros formulamos se llamaba breve descripción del proyecto, o sea, a veces cambian los títulos pero refieren a lo mismo. Fíjense que tiene una dimensión muy corta, ahora vamos a repasar algunos de los temas que decía, pero que en esa descripción muy corta me dice ya varias cosas. Me dice que el proyecto apunta a lograr un sistema inteligente que pueda alertar sobre y corregir los problemas en la presión de agua de la red de la ciudad. Me dice que el proyecto va a traer beneficios para evitar cortes en la red de agua, para reducir los costos de mantenimiento, para que se mejor aprovechen los recursos del municipio. Y me dice que tiene una finalidad aún mayor, que es permitir la modernización en la gestión municipal, permitir que las acciones sean preventivas y no cuando el problema se reporta, ¿sí? Entonces, prácticamente ya en ese resumen, nosotros recorrimos el objetivo del proyecto, los beneficios que va a traer, la finalidad última, que va más allá del beneficio, porque es cuál es la diferencia entre el objetivo y la finalidad. El objetivo es lo que pretendo lograr con el proyecto. Con el proyecto yo pretendo lograr tener una red de agua monitoreada a través de un conjunto de sensores que me reporten información en tiempo real y me permitan accionar preventivamente. ¿Pero para qué hago ese proyecto? Para mejorar la provisión de agua, para mejorar la satisfacción de los vecinos, para modernizar el municipio, para aprovechar mejor los recursos del municipio en general. Esas son las finalidades. Y si quisiera, tendría una finalidad aún mayor, que es el cuidado del medio ambiente, el mejor aprovechamiento de un recurso, hoy diríamos un recurso escaso, esencial, ¿sí? Entonces, voy aumentando. Por supuesto que mi proyecto no va a lograr solucionar todo el problema hídrico. No, va a solucionar esto, tener la red monitoreada y actuar preventivamente. Pero tiene un fin último
que va más allá de ese fin concreto, que es el objetivo de este proyecto. Entonces, esta descripción, lo que hace este resumen descriptivo es anticiparnos en pocas palabras todas estas cuestiones que les vengo mencionando. Cada una de estas cuestiones, ahora en la parte descriptiva del proyecto, las voy a ir ampliando un poco más. Entonces, la justificación y los antecedentes amplían un poco más el porqué del proyecto, qué es lo que me promueve a hacerlo. Muchas veces en esta justificación se cita si ya se viene trabajando con este tema y lo que voy a hacer ahora complementa algo que ya viene haciéndose. O muchas veces esta justificación dice, hemos intentado para resolver este problema hacer esto, esto y esto, y hoy vemos que nuestro próximo paso es este otro, ¿sí? Y entonces muestra cuánto conocimiento ya tenemos, puede contar cosas que hayan servido y cosas que ahora supongo pueden no servir, ¿sí? En adelante. Puede de alguna manera también mostrar si técnicamente se probó otra cosa que no dio los resultados que esperábamos, pero ahora sabemos que tenemos algo diferencial, incremental, que sí puede dar resultados. Entonces todo eso es lo que uno va citando en este párrafo que se llama de justificación y antecedentes. En este proyecto puntualmente había 3 párrafos que podían estar de alguna manera relacionados con esto de la justificación y los antecedentes. Por ejemplo, nos hablaba en una parte del diagnóstico. Entonces, no nos pedía justificación de antecedentes, pero nos pedía un diagnóstico. Ese diagnóstico estuvo básicamente basado en analizar cuál era la situación actual del servicio que hoy se estaba queriendo mejorar. Entonces, fíjense que ese diagnóstico, no voy a leerlo todo, después lo tienen dentro del material para que ustedes lo revisen y lo puedan ir leyendo, pero fíjense que ese diagnóstico decía cómo era el sistema de distribución de agua actualmente, qué antigüedad tenía, cuántas cantidades de bombas había, que parte de esas bombas ya estaban sensorizadas, o sea que había como antecedentes de que esto podía funcionar y estaba funcionando. Incluso cuenta en otra parte del proyecto que se sabía que en municipios vecinos se había hecho algo similar y que había dado resultados, por lo cual le estoy mostrando que lo que estoy planteando no surge de mi imaginario, que hay un trabajo previo de análisis del estado del arte, del estado de la técnica, que me permite justificar lo que quiero hacer y cómo digo que lo voy a hacer. No solamente había una parte de diagnóstico, estoy yendo y viniendo con la... A ver, sino que había otra parte que pedía antecedentes, originalidad del proyecto y justificación técnica. Entonces esto también forma parte de esa justificación. Esta suele ser la parte más larga de la parte descriptiva, porque tenemos que convencer que sabemos de lo que estamos hablando, ¿sí? Que conocemos la temática. Acá es importante, en los casos que se puede, hacerlo interdisciplinar y valerse de toda la información que el equipo técnico
pueda aportar. Porque si a mí me hacen escribir sobre esto, siendo contadora de formación, yo podría decir, se pretende sensorizar la red de agua. Pero un ingeniero me va a decir, no, se pretende aplicar una tecnología de monitoreo bajo la técnica tal, con tal tipo de sensores, con un sistema de información remota. Toda esa información detallada y técnica es lo que va a permitir al quien está evaluando esto decir, esta gente sabe lo que quiere hacer y sabe cómo hacerlo, ¿sí? Por eso es importante esta justificación. Acá podemos incluir las 3 cosas que analizamos. El diagnóstico de la situación, de qué situación partimos y a qué situación queremos llegar. Todo lo que hayamos hecho previamente a esto y que vaya en el mismo camino. Todo lo que sabemos que otros hicieron y que sería replicable en nuestro caso, y todo lo que ya investigamos y sabemos que podemos hacer para lograr el proyecto. Sabemos que aplicando esto, esto y esto podemos otorgar estas mejoras. Después, eso mismo es lo que vamos a mostrar en los objetivos, en los resultados, etc. Pero es importante, insisto con algo, no escatimar información, porque muchas veces quien escribe el proyecto tiene mucha información y conoce mucha información porque es su zona de trabajo, que quien está leyendo, evaluando o tomando una decisión al respecto no conoce con el mismo grado de detalle. Para ser más precisos, aún más, este proyecto, ya esto no es normal encontrarlo tan ampliado en la mayoría de los proyectos, pero bueno, partía de un análisis de la situación actual. Entonces, fíjense que dice, el sistema de distribución de agua actualmente es abastecido por un tanque de tantos litros, hay 66 pozos, la presión se mide de tal manera, tiene estas cañerías, se pretenden sensorizar tantas bombas, queremos alcanzar estos datos por tales motivos. Dice, hay 25 de las 66 bombas que ya están sensorizadas. Acá el tema era que las bombas estaban sensorizadas, eso mandaba información como para poder ver en un tablero de control qué pozos estaban funcionando y qué bombas no estaban funcionando, pero requería, no tenía ningún sistema de alerta, o sea, requería que una persona estuviera mirando esa pantalla y estuviera detectando si algo no funcionaba. Y era un valor agregado del proyecto que el sistema solo emita alertas. Este pozo no está funcionando, se envía una alerta y haya o no una persona mirando, ese alerta incluso despertara el accionar de una bomba apagada de manera remota, ¿sí? Entonces se pretendía darle aún más valor agregado, no solamente sensorizar más cantidad de la red, sino también tener otras funcionalidades con la información que se podía lograr, ¿sí? Cuando dentro de estos componentes pasamos a la parte de finalidad y objetivos, acá lo básico es diferenciar a qué llamamos finalidad de a qué llamamos objetivos. Porque el objetivo está vinculado a este proyecto. Y como algo hablamos en la clase pasada, los proyectos empiezan y terminan. En la mayoría de los casos, y lo que uno espera, es que ese proyecto empiece y termine habiéndose cumplido el fin y habiéndose cumplido los objetivos propuestos. Hay algunos casos que el proyecto termina
porque hay que abandonarlo, porque se complicó, porque se terminaron los recursos, porque no se planificó bien, porque no nos sirve más, perdió oportunidad por cambios que se sucedieron no previstos. Entonces, no todos los proyectos terminan finalizados y con los objetivos cumplidos. Hay proyectos que terminan finalizados con parte de los objetivos cumplidos, hay proyectos que terminan finalizados con todos los objetivos cumplidos, y hay proyectos que terminan por abandono. Pero sí es importante visualizar al proyecto como algo que empieza y termina. Eso es lo que nos daría la posibilidad de formular en un contexto medible. Digo, mi proyecto está planteado un poco, el otro día surgió esto de poner las condiciones en las cuales ese proyecto se planteó. Bueno, esto viene un poco a colación de eso, porque el proyecto se formula en un contexto bajo ciertos parámetros que, más allá de estudiar la variabilidad que puede haber en esos parámetros y el impacto que puede pasar el impacto que esa variabilidad puede generar en mi proyecto, se piensa para un tiempo determinado. Ese pensarlo para un tiempo determinado también va a hacer que la planificación de actividades, que la planificación de recursos financieros, que la planificación de recursos humanos esté en función de ese proyecto que yo pensé, con un inicio y con un fin. Si cuando nosotros estamos haciendo esta formulación tuviéramos la sensación de que el proyecto no termina nunca, porque si hacemos esto, después tenemos que hacer esto otro, porque después tenemos que hacer esto otro, y si esto sale de esta manera, en realidad nos debería despertar el alerta de que tenemos varios proyectos que forman parte de un programa y que necesitamos abocarnos a un proyecto sabiendo que luego forma parte de un programa, pero centrarnos en el proyecto. Si nosotros nos metemos de lleno a ejecutar esa red de proyectos sin que ninguno de ellos tenga claro su principio y su fin, corremos mucho riesgo de destinar los recursos de manera como diseminada y quedarnos con todos los proyectos cumpliendo en parte los objetivos. Y quizás que cada proyecto cumpla en parte los objetivos no me lleva a ningún fin. En cambio, uno completo y cerrado me permite alcanzar un escalón para un fin mayor. ¿Vamos bien? Sí. Muchas veces eso nos toca a quienes formulamos, a quienes los escribimos, ser quienes alertemos de esa situación. No, pará, vos me estás pidiendo o me estás contando que querés hacer esto y necesitas esta plata y esta plata, pero también necesitas esta persona, y para hacer esto también necesitas esto otro. Entonces vos me estás diciendo que tenés un proyecto acá y un proyecto acá. Trabajémoslo como dos cosas separadas, que después vemos si van en paralelo, si va uno después del otro, si uno condiciona el otro, pero muchas veces nos toca a nosotros ser ese alerta. Generalmente se obtiene mejor resultado cuanto más concreto pueda ser el proyecto. Que eso no implica que el proyecto sea simple. Yo puedo tener un proyecto de 5 años, pero es concreto. Yo puedo decir, Perdimos a la profe, ¿no? Sí, Sí, me se nos parece que fue sí. Agustina, Quedó pero congelada. la veo, pero le debe haber Se congeló. pasado. A ver, le voy a mandar un WhatsApp.
Ahí parece que entró de vuelta. Ah, bueno. Me figura el nombre por lo menos. Está en negro la pantalla, pero... Finalizó el proyecto probatorio. Luis, Sí, señor. una consulta. ¿Ese lugar donde estás, dónde es? Ah. Y después te voy a invitar, cuando vengas a Buenos Aires, venir a Dale. el Palacio de las Aguas Corrientes Ah, en la biblioteca. bien. Muy El bonito, edificio, muy lindo. cuando quieras estás invitado, ¿eh? Todos están Bien, invitados al Palacio de las Aguas Corrientes. Qué alto muchas el gracias. escritorio. Sí, podemos hacer un encuentro ahí. Cuando quieran están completamente invitados, con recorrida al edificio y todo. ¿Y el buffet también? ¿Sabés que no sé? No sé si el, Sí, no sé si el buffet es tan bueno. no, Puede ser, el comedor no es tan bueno. bueno, puede ser En en la otro lugar, no hay universidad sí, problema. ¿eh? Pero en la Pero universidad sí. sí, pero nos podemos reunir en la universidad y a partir de ahí recorrer. Está el museo también, que está El dentro del museo es Palacio de las Aguas, que es extraordinario. muy lindo. Sí, Claro. es interesante. Así que, bueno, acá Agustina debe haber tenido algún inconveniente de conexión, así que debe estar en proceso de reconectarse. Ya le avisamos, pero de todos modos entiendo que se va a reconectar en cualquier momento. Hagamos un proyecto, un Wi-Fi para Agustín. No, No sé, pero igual el de alerta temprana calculo que ya estaba tomando nota, hizo captura de pantalla, todo, ¿eh? Ese grupo Sí. está salvado con este proyecto. Perdón, acá Jonathan Santillán, que es de Santa Fe, dice que tuvo un problema de suministro eléctrico y se le desconectó todo. No sé dónde estará Bueno, la profesora, a lo mejor tiene un problema similar. La profesora está en provincia de Buenos Aires. A ver, Ah, acá me está escribiendo, pero sí, todo puede ocurrir. Dice que ya está, así que debería estar ingresando. ok. Un segundito. Dame un segundo. Acá nos dice que un bajón, sí, mira, un bajón de tensión dice que le apagó todo. Así que debería estarse reconectando. Hola, hola. Muy bien. Ahora te volvemos a escuchar. Ahí te Disculpen, un escuchamos. bajón de tensión me apagó todo. Me dio una desesperación porque quedé con la pantalla en negra, digo, explotó todo. Bueno, pero mientras ya planificamos reunirnos todos en algún momento en el Palacio de las Aguas, en la universidad, así que fuimos coordinando cosas. Bueno, disculpen, pero me cerró todo así, clan, cayó todo, internet, todo, hay un poco de tormenta acá, no sé cómo están en sus lugares, porque recorreríamos varios lugares y me apagó todo. Estamos teniendo esos problemas últimamente. Bueno, estábamos acá, en los objetivos. Ahí, Estamos con finalidad y objetivo, sí. sí. Diferencia entre finalidad y Pero objetivo. no están viendo la presentación. No, Tengo que volver a compartir. estabas hablando de la segmentación de proyectos. Sí, ahí estamos. Bueno, les decía que entonces uno ahí se puede dar cuenta que en realidad estamos en un programa y que es necesario segmentarlo.
Cuando nos apuntamos en objetivos, entonces es el objetivo de este proyecto. Cuando termine este proyecto, tengo que haber cumplido un objetivo, 2 objetivos, 3 objetivos. Generalmente, en todos los objetivos, en todos los proyectos, hay un objetivo general que uno después va como partiendo en objetivos más específicos, ¿sí? Por ejemplo, tomando como referencia el que estábamos analizando, el objetivo general estaba planteado como el desarrollo de una red de agua inteligente que pueda monitorear y gestionar las bombas de agua y la presión de toda la red, detectando zonas con baja o alta presión, permitiendo así la toma de decisiones o la investigación ante una posible falla en una zona determinada o para regular la presión de cada zona de la red con el encendido o apagado automático según parámetros de presión determinados en el sistema inteligente. Entonces ahí nos quedó claro qué queremos lograr. Entonces, si logramos todo eso, hay un montón de otros objetivos específicos que se van a ir cumpliendo con este proyecto. Por ejemplo, resolver las respuestas tardías ante una eventualidad, visualizar el estado de la red, automatizar y agilizar la toma de decisiones, prevenir fallas o repararlas de inmediato, bajando los costos de operación, anticiparnos al reclamo de los vecinos, que para un municipio suele ser algo bastante importante de resolver, un mejor aprovechamiento de los recursos. Entonces, queremos tener esta red monitoreada. Y todo lo que vamos a ver después, vamos a ver que las actividades que planteamos son las que deberían llevarnos a tener esa red monitoreada. Que los recursos que compremos y las acciones que nos planteemos hacer son las que nos llevarían a tener esa red de bombeo monitoreada. Y que los materiales que vamos a comprar tienen que estar en relación a lo que necesitamos para tener esa red de agua inteligente. Todo se va a desprender del objetivo. Cuando hablo de finalidad, hablo de un impacto mayor, ¿sí? Fíjense que en el documento que nosotros llenamos en su momento lo llamaban impacto. No importa. Lo que me decía es, bueno, ¿y qué lográs con esto? Si vos lográs ese objetivo, ¿qué lográs? Bueno, ahí sí, entramos a describir que lo que logramos es mejorar un servicio, que ese servicio es un servicio crítico para el ciudadano, que vamos a aumentar la eficiencia en el uso de los recursos municipales, que vamos a mejorar la presión en la red y por lo tanto mejorar los reclamos en Junín. Hay bastante problemas de presión, no sé si esto es característico de otras zonas. Junín ha sido una ciudad que ha crecido mucho urbanamente, ha habido mucha construcción de edificios y entonces, claro, la red madre es la misma para barrios que ahora tienen muchas más viviendas que abastecer, y entonces eso ha generado como bastantes problemas en la presión de la red, ¿no? De hecho, hay zonas ¿Tienen problemas de presión en Junín? Pobre gente. en algunas, sí, no creo que no somos los únicos. Bueno, aclaro que yo no tengo nada que ver con el municipio, ¿no? Pero bueno, hay zonas, sé que la planificación urbana tiene como lugares donde los edificios no pueden tener más de 3 pisos, justamente por los servicios que tienen que abastecer a esas nuevas viviendas, ¿no? Bueno, además, decía acá, se reduce el consumo de energía por no dejar de encender bombas que no son necesarias de encender, que disminuye el consumo de combustible porque habría menos rutinas de verificación. Y si queremos ir más allá, estamos evitando accidentes del personal, estamos cuidando un recurso tan esencial para la vida como el agua y todo lo que le podamos agregar como finalidad a nuestros proyectos, que todos lo tienen. Ahora, toda esa finalidad es cierta,
pero no me desprendo del objetivo, porque el objetivo es lo que yo voy a medir si cumplí o no. Yo no voy a poder medir en el corto plazo si mejoré el consumo de agua del municipio en general, o si evité el desperdicio de los pozos por roturas. Pero yo voy a poder medir si tengo sensorizadas las bombas, si las prendo más adecuadamente, si tengo menos cantidad de visitas a la menos cantidad de reclamo de los ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde diferencio el objetivo de la finalidad. ¿Me logro explicar bien? ¿Uno Perdón, ok? ¿puedo hacer una pequeña pregunta? Sí, Cuando claro. vos tenés un proyecto que por sus características puede resultar bastante oneroso, pero que está orientado a resolver un problema coyuntural muy específico, y entonces ahí, ¿cómo lo enganchás con la finalidad cuando se trata de un problema muy cerrado? Muy cerrado me refiero a que resuelve... Muy puntual, algo, solucionar un problema así muy puntual que no es parte de lo cotidiano ni de la misión o la visión del servicio, sino que es alguna emergencia en particular, digamos, que Sí. te agarró desprevenido. Entonces, ¿cómo lo Y atás eso, con una finalidad más global? mirá, si hay un interés en resolverlo, es porque hay finalidades mayores para ocuparnos. Que después nosotros podamos o no revelar cuáles son, ¿sí? Pasa por otro criterio. Pero si requiere solución, la finalidad debería estar. No, no me refiero a problemas de decirlo no, sino que sea un problema de envergadura económica, por lo cual requiere de un proyecto y una buena justificación, pero que no está atado como a un plan director, como a un crecimiento evolutivo, sino a la resolución Bueno, puntual de un problema. eso pasa mucho en los proyectos del Estado en general. No, justamente desde el estudio de la política pública, una de las principales cuestiones que uno estudia es que el Estado se ocupa de aquello que el privado, algunas teorías, ¿no? Que hay cosas que el privado no resolvería porque económicamente no serían viables. Y les voy a poner un ejemplo que me toca de cerca. Hace no más de 2 años se inauguró con creces o con mucho festejo una zona de la autopista que une Junín con Chacabuco, una ciudad cercana acá de 50 kilómetros. Pero realmente el tráfico en ese tramo es muchísimo, eran muchísimas las cantidades de accidentes que había, y aparte es parte, esa autopista, de unir Junín con Capital Federal, todo por autopista. Entonces era un proyecto muy solicitado por la población. Yo soy nacida en un pueblo que está a 30 kilómetros de Junín y que tiene 1000 habitantes. Y cada vez que voy a mi pueblo ahora, que está la autopista y que la disfruto porque en 20 minutos estoy y porque se redujo muchísimo el riesgo de accidentes a partir de la autopista, me pregunto lo mismo. ¿Cuánto salió la obra de hacer el puente que cruza la autopista para acceder a un pueblo de 1000 habitantes? ¿Me explicó? Ese análisis no sería viable económicamente jamás. Y que si lo tuviera que tomar alguien desde el punto de vista económico, diría, esta gente que se suba a la autopista como puede. Pero cuando el fin es social, cuando el fin tiene que ver con funciones del Estado, el análisis económico pasa a segundo plano y se estudia lo económico solamente para garantizar que voy a tener el flujo de fondos para cubrir con el proyecto, porque la finalidad es distinta al de una inversión. ¿Está bien? Entonces no sé, Alfredo, si respondo a tu consulta.
Sí, no, pero entiendo lo que me decía, pero yo te decía, por ejemplo, un caso, no quiero distraerte, pero te daba un ejemplo algo distinto. Suponete, nosotros hace años teníamos una toma que estaba apoyada sobre el río en una estructura que sobresalía y una barcaza de pronto la chocó y la rompió. Entonces no estaba dentro de los planes modificar, ni la solución iba a cambiar o mejorar la situación, sino que había que invertir en una emergencia por un para resolver un suceso, problema. para resolver un problema puntual. Entonces ahí la finalidad, la pregunta mía era en esos casos que hay una importancia económica tan grande, pero hay ¿cómo lo atas a una finalidad? O sea, como que Bien, el ¿qué objetivo pasa? es muy puntual en esos casos. ¿Qué pasaría si no resolvés ese problema? No, bueno, te dejó en una situación de inestabilidad total a la toma, digamos. Tenés que restituirla a la situación anterior. Bien, entonces ahí es donde vas encontrando la finalidad, en lo que te generaría la no solución del problema. ¿Me explico? Sí, ok, gracias. Ahí es donde se va Perdón, encontrando la finalidad. y en el impacto que causaría si no se puede solucionar el problema, o sea, en la población, en el servicio, en todo lo que ya sabemos. Bien. Bueno, después, siguiendo con los ítems, encontramos los beneficiarios. Acá generalmente uno lo refiere a lo humano, ¿sí? A quiénes son los que se van a beneficiar con este proyecto. Y por supuesto hay beneficiarios que son directos, en este caso los habitantes de la ciudad de Junín, y más aún los habitantes cuyo servicio dependa de esa red que sería mejorada a través de este proyecto, pero por supuesto que también uno puede escribir los otros beneficiarios. En este caso, por ejemplo, se encontraba que también se iban a beneficiar empleados del municipio que días a día se trasladan para tareas de verificación y para el encendido y apagado de las bombas, y que eso supuestamente conlleva un riesgo, y que serían beneficiados porque lo podrían hacer de otra manera, ¿sí? Y si queremos podemos ahondar aún más y se verían beneficiado el municipio, se vería beneficiado la población en su conjunto, la humanidad en su conjunto, si estoy mejorando el aprovechamiento de un recurso tan esencial, ¿sí? Entonces, lo que no puede faltar es aquello que tiene impacto directo. Después, el cuánto más, y lo voy a decir, también va a depender un poco de cuál es el usuario que tengo que convencer, ¿sí? Porque no es lo mismo convencer a un organismo que tiene un concurso para otorgar financiamientos, ¿sí? Entonces van a comparar varios proyectos y ahí tengo que poner mucho más énfasis en convencer, que un proyecto que yo voy a presentar, por ejemplo, desde la Dirección de Obras Sanitarias a un intendente, que el intendente mismo está pidiendo que se haga porque ya sabe que lo quiere hacer, ¿sí? Entonces, obviamente, a veces hay que encontrar como la economía de proceso, decir, bueno, ¿hasta dónde me extiendo en lo que pongo? Tampoco está bueno hacer un documento que sea imposible de leer, o súper engorroso de leer, o súper largo, o súper tedioso, pero bueno, va a estar un poco ahí en el fin que quiero lograr, cuánto yo más voy a resaltar cada uno de estos ítems. La localización normalmente también forma parte de la parte descriptiva de los proyectos, en este caso en un proyecto radicado en el municipio de Junín, pero ya se tenía también un plano que mostraba cuáles eran las bombas que se iban a monitorear, dónde se instalarían los sensores. Entonces voy a ser más precisa, yo voy a mejorar el abastecimiento de la red de agua de un barrio que forma parte de una región, que forma parte de una ciudad, que mejora
pero tengo que ir nuevamente de lo particular a lo general, y voy a ir a lo general todo lo que necesite ir a lo general, ¿sí? Por eso también hago la aclaración que muchas veces el proyecto muestra el objetivo y la finalidad ni la dice. Bueno, quizás porque es algo rápido, es un proyecto corto, no necesito extenderme tanto y todo el mundo entiende cuál es la finalidad. Ahora, si es un proyecto que va a competir y que tengo que defender, cuanto más claro lo deje, más me voy a asegurar que van a interpretar lo que quiero que interpreten. Una vez que le reitero algo, puede ser que si ustedes, por ejemplo, están leyendo las bases de una convocatoria, no encuentren exactamente estos títulos, pero van a ver que bajo otros nombres siempre pasamos por estos ítems. Siempre está el proyecto, siempre está el objetivo, siempre está la finalidad, siempre me piden que justifique por qué lo quiero hacer y que demuestre que lo puedo hacer, con estos nombres o con otros nombres. En la parte de descripción operativa, nos volvemos más técnicos. Vamos más a lo concreto. Decimos qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Si el equipo del proyecto genera resistencia a darnos esta información, es acá donde está la virtud del formulador de poder indicarles y mostrarles que todo lo que nosotros trabajemos en hacer la descripción operativa nos va a facilitar la ejecución. Si esta descripción operativa nosotros la dejamos clara y nos ponemos de acuerdo de antemano, ya tenemos gran parte del camino de la ejecución logrado. Esta parte descriptiva nos obliga a pensar actividades, tareas concretas. ¿Cuánto tiempo nos llevaría esa tarea? ¿Qué resultados esperamos tener después de hacerla? O sea que nos estamos necesariamente involucrando en el cómo. ¿Cómo arrancamos? Queremos hacer esto. Sabemos que tenemos que ir por este camino. Bueno, ¿cómo? ¿Qué hacemos primero? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Quiénes lo hacemos? ¿Sí? Entonces, fíjense que este proyecto en sí se planteó en 3 etapas: una primera etapa de relevamiento, una segunda etapa de desarrollo, configuración y prueba, y una tercera etapa de puesta a punto y seguimiento. Y en cada una de esas etapas también había actividades por lograr. Entonces teníamos que analizar la red. Bueno, ¿qué implicaba analizar la red? Identificar los puntos de inserción de los traductores de presión de agua. ¿Y qué vamos a tener una vez que analice la red? ¿Qué voy a conseguir? Y voy a tener un mapa de la red con los puntos georreferenciados para tener determinado dónde pondría cada sensor. Y ustedes me pueden decir, y es obvio que tenés que hacer eso, si no, ¿cómo vas a sensorizar? Bueno, para el que lo va a hacer es obvio, pero quizás para el que lo está evaluando no es tan obvio. Y hacerlo va a requerir un tiempo, y hacerlo va a requerir un responsable. Entonces, por eso es donde tenemos que hacerle entender que lograr este armado nos facilita la ejecución, porque ya antes de que el proyecto esté en marcha, antes de que sea aprobado, ya sabemos, che, fíjate, si esto sale, yo me voy a encargar de esto, y de paso lo puedo ir mirando, y qué tal si voy buscando el mapa, y qué tal que ya yo que estoy trabajando en este proyecto ahora, me sirve parte de esta información, me la voy guardando, porque si vamos a hacer este otro, traigo esa información y ya me la voy reservando. Así, cada una de las etapas tienen sus actividades, y cada una de sus actividades tiene su tiempo, y cada una de sus actividades tiene su resultado.
Entonces, por ejemplo, si yo digo que voy a desarrollar la configuración, fíjense que la actividad era obtener la configuración, la obtención, configuración e instalación de los equipos de monitoreo. Entonces se van a obtener los equipos, se van a configurar, se van a conectar, y cuando termine de hacerlo voy a lograr tener los equipos instalados en la red. Y es cierto que digo siempre lo mismo, pero yo voy a poder medir si este resultado, cuando lo esté ejecutando, es lo que me va a permitir medir si al cabo del tiempo esperado tengo verdaderamente los equipos instalados en la red listos para utilizarse. Si al cabo de X cantidad de tiempo el sistema de información geográfica con interfaz de usuario gráfica para la gestión de la red está realizado, ¿sí? Entonces, por eso lo importante de ir haciendo como esta telaraña, donde cada etapa se va traduciendo en actividades, y estas actividades se van traduciendo en tiempo y en resultados. Esto de alguna manera, ay, perdón, me fui. Se termina diagramando en una herramienta que normalmente se usa en los proyectos, que es el famoso diagrama de Gantt, que muchos de ustedes obviamente lo conocen mucho mejor que yo, los ingenieros ni hablar, y me muestra, bueno, que este es un proyecto a grandes rasgos, que yo voy a empezar y que voy a tardar 12 meses en ejecutarlo. Según esto, la forma de realizar estas etapas es consecutiva. Necesito terminar una para empezar la otra, necesito terminar una para empezar la otra. Esto puede ser que sea así, o puede ser que mientras esté desarrollando la primera me dé cuenta que ya puedo ir avanzando a otra actividad, y que cuando finalice esta actividad quizás puedo ir haciendo otra, y no siempre se escalona de manera consecutiva, depende de qué posibilidades hay de ir haciendo tareas o actividades en paralelo. Pero nuevamente esta diagramación de tareas por etapas y de etapas por tiempo me va a ir permitiendo una ejecución ordenada. Hay distintas maneras en que esto se muestra, y muchas veces lo que muestro a la vez lo puedo ir volcando conjuntamente. No sé si ustedes se ven ustedes mismos o están viendo todo. ¿Están viendo este cuadro completo? Sí, se ve. Y sí lo vemos. Bueno, gracias. Fíjense que acá, en el mismo cuadro, muestra el inicio y fin de cada una de las etapas, y va mostrando conjuntamente los fondos que necesito para cumplir cada una de ellas. Y los va clasificando según esos fondos sean recursos propios o esos fondos sean parte del financiamiento que estoy tratando de obtener. Obviamente esto que vuelco acá en etapas va a estar totalmente ligado al presupuesto del proyecto, pero me va marcando el ritmo con el cual voy a necesitar esos desembolsos, ¿sí? Voy a volver al cuadro madre para no perdernos. Entonces, ¿qué va a tener esta parte descriptiva? ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuáles son los resultados esperados? Ese indicador que me dice qué implica que yo terminé esa actividad, si voy a tener un informe, si voy a tener un diagrama, si voy a tener bienes comprados, si voy a tener concreto lo que voy a tener, lo que voy a ver, lo que voy a medir, para saber que esa etapa está cumplida. Y es importante en esta descripción operativa hacer hincapié en los métodos y en las técnicas de los proyectos. Esto los ingenieros lo van a interpretar válidamente, quizás a las personas que venimos de mi rubro nos cueste un poco más, pero yo me acuerdo en una de mis primeras experiencias
en formulación con alguien de mucha experiencia en el tema, me decía, juntate con los investigadores y describan las técnicas del proyecto. Entonces, nosotros decíamos, bueno, se van a hacer análisis de laboratorio, era un proyecto bio, ¿sí? Y decíamos, bueno, se van a hacer análisis de laboratorio para determinar, no sé, cantidad de bacterias por metro cúbico de sangre. No, me decía, no. Describí lo que van a hacer. Y yo decía, pero está escrito, van a hacer análisis de laboratorio. No, no, no. ¿Qué análisis? Y entonces era análisis de cuantificación de las bacterias. No, no, no. Describí análisis de cuantificación de bacterias. Análisis de cuantificación de bacterias tipo 1 por el método de a la más rigurosidad técnica que uno le pueda dar. Al mayor rigor científico que uno le pueda dar. Si yo sé que voy a montar una estructura, bueno, ¿qué estructura vas a montar? ¿Y usando qué tecnología? ¿Y qué tipo de materiales? Y todo lo que sepa anticipadamente. Habrá cosas que quizás no las sé anticipadamente y que van a ir resolviéndose de otra parte del proyecto que hará un análisis previo de determinación del material óptimo para usar en una obra. Pero si no sé qué voy a usar, es porque antes tiene que haber una etapa que me permita a mí hacer el análisis para determinar el material óptimo. Lo que no me puede pasar es que yo no haya incluido esa etapa de análisis y tampoco sepa decir cuál es el material que voy a usar. ¿Me explico? Porque entonces ahí el proyecto en algo no tiene continuidad. El que lo están leyendo dice, ¿y cómo pasas de acá a acá? Ah, no, porque nosotros hacemos, bueno, si vos lo haces, contalo. ¿Sí? Por eso es mucho un ida y vuelta de preguntas sobre repreguntas, de un por qué tras otro, pero es muy importante esta descripción porque deja claro el rigor técnico profesional del proyecto y la capacidad del equipo que te está diciendo que sabe lo que va a hacer. Que no es que te está vendiendo algo, no, sabe lo que va a hacer y sabe darte la solución al problema que se está planteando. Pasando a recursos, hay como algunas intervenciones en el chat y no sé si son para que yo responda, pero no me quiero perder del tiempo. Termino y las leo. Les prometo por si es alguien que está esperando respuestas. No, tranqui, eran algunas cosas que preguntaban por fuera del curso, por eso no te consultamos. Ya están Bueno, resueltas, gracias. perfecto. En la parte de recursos, ¿qué me interesa que recordemos todos juntos? Recursos, todos, no solamente los financieros. Recursos humanos. Hoy creo que es común a todos la existencia de mucha falencia en el recurso humano, tanto profesional como técnico como operativo. Entonces, cuanto antes nosotros podamos identificar que tenemos recursos humanos necesarios con los que no contamos, mayor cantidad de tiempo tenemos para resolver esa falencia. Lo ideal sería que al momento de formularlo, nosotros tengamos el equipo completo que va a participar del proyecto. Pero a veces no ocurre eso. A veces, no sé, en uno de los últimos proyectos que me tocó formular, un proyecto que busca hacer una reconstrucción ósea a partir de células madres, o sea, una cosa así, fíjense de cuánto yo puedo explicar ese proyecto. Pero bueno, se detectó que era muy necesario incorporar
a un traumatólogo en la investigación, en las etapas de investigación. Y no teníamos el traumatólogo. Entonces, ¿presentamos el proyecto para que sea evaluado? Sí, planteando que necesitábamos hacer un contacto y tomar a un traumatólogo. ¿Quita punto eso en la evaluación? Y un poco sí, es mejor si lo tuviéramos. Pero peor aún es presentar un proyecto con el equipo que somos sin nosotros mismos haber manifestado que tenemos claro que necesitamos un traumatólogo. Solo que hoy no lo tenemos todavía, que nos vamos a embarcar en conseguirlo. ¿Se ve la diferencia? Entonces, en la evaluación de recursos, todos los recursos humanos, del primero al último, lo más desagregado que podamos. Materiales, si hay alguna técnica o algún procedimiento que muchas veces el equipo del proyecto no maneja y que entonces deriva en la necesidad de contratar una consultoría con un experto. Y los recursos financieros. Cuando los proyectos van a ser financiados, acá les muestro, por ejemplo, este proyecto decía, bueno, que iban a participar estas personas, cuál era su título, de a qué lugar pertenecía y cuál era la función que iba a cumplir en el proyecto. Y en el análisis de los recursos financieros, generalmente, en la mayoría de los proyectos se agrupan de la misma manera. Se diferencian los bienes de capital, de los recursos humanos, de las consultorías y servicios, de los materiales de insumos y de algunos otros que puede ser, por ejemplo, el gasto de un formulador, el gasto de alguien que gestiona después el proyecto, o algún otro recurso menor que no se percibe como un material o un insumo básico para el proyecto. No todos los proyectos van a encontrar este presupuesto armado de esta manera, porque en este caso, recuerden que era un proyecto que se armaba para obtener financiamiento. Entonces, cuando uno arma un proyecto para obtener financiamiento, tiene que poner a qué destinaría el financiamiento y qué es lo que aportaría la entidad que presenta el proyecto. Entonces, por eso, acá está dividido que dentro de los bienes de capital se necesitaba toda esta suma, que una parte era lo que se estaba pidiendo, en este caso al MinSIT, que era quien financiaba, y otra parte, ¿sí?, la diferencia iba a ser aportada por el propio municipio, ¿sí? Fíjense que en lo que era recursos humanos, todo lo aportaba el municipio, porque generalmente hay gente que trabaja dentro del municipio y que se puede rendir dentro de los proyectos, y así con cada uno de los ítems. Entonces, estos mismos gastos después son los que asignamos por etapas, según cuándo es que los tenemos que gastar, ¿sí? Entonces decimos, bueno, en todo esto que te pido, ¿sí?, yo te voy a pedir, en este caso se pedía para comprar bienes de capital y para una consultoría y servicios, voy a necesitar un anticipo cuando inicia el proyecto, un primer desembolso y un segundo desembolso. Y así se rinde. No voy a ahondar en detalle en eso, porque eso es muy propio de las convocatorias. Solo le hago una apreciación por si les interesa ver alguna convocatoria para presentarse a financiamiento. Préstenle atención a la parte que dice qué financia y qué no financia. Porque hay convocatorias que financian bienes de capital, pero hay convocatorias que no financian bienes de capital. Hay convocatorias que financian bienes de capital, pero hasta un porcentaje del total del proyecto. Entonces te dice, bienes de capital hasta el 30% del proyecto. Hay convocatorias que te financian el 100% del proyecto, las menos, generalmente son créditos los que financian el 100% del proyecto. Y hay convocatorias, la mayoría, que te financian el
70% del proyecto, el 80% del proyecto. Entonces, al momento que vos presentás el proyecto, tenés que tener en mente Se nos quedó Agustina Sí, se congeló de nuevo. congelada. fuerte. Ahí, a ver. Ahí está. ¿estaba Me parece que congelada? Sí, ahí volvió. Sí, ¿O no? ¿Hasta ahora dónde me sí, ahora está escucharon? bien. hay que apagar la luz, Agustina. ¿Hasta dónde me escucharon? Unos segundos nomás. ¿Se perdió? Les decía que hoy, en el contexto actual, es importante tener claro que yo me presento una convocatoria para pedir financiamiento, la convocatoria tarda 2 o 3 meses en evaluarse y otros 2 o 3 meses en desembolsarse. Y los fondos que me dan, ¿se escucha? Sí, perfecto. Son los Sí, te mismos escucho. que pedí. Entonces, la contraparte no solamente tiene que prever los recursos para sus aportes, sino para la diferencia de precio de los bienes que va a tener entre el momento que lo formulo y el momento que lo desembolso. Obviamente acá también está la expertise en la formulación, porque normalmente se pide presupuesto con vigencia 90 o 60 días, lo cual ya tiene un costo financiero, no es el precio de hoy el que me presupuestan, es un precio futuro cotizado hoy, ¿sí? Pero hay que tenerlo en cuenta. Y algunos programas habilitaron ya que los presupuestos de bienes de capital sean en dólares transformados al valor del dólar futuro. Entonces, no cubre el 100%, pero me da ya un poco más de cobertura respecto al proceso inflacionario, digamos. Lamentablemente, a mí me ha tocado ser parte de proyectos que aún eran aportes no reembolsables para empresas que se rechazan porque la empresa después no puede asumir la contraparte. Al momento es tanto el cambio de valor del bien entre que se formula, se evalúa y se aprueba, pero bueno, lo cierto es que hay muchas hoy convocatorias muy interesantes, tanto para empresas como para los propios organismos, que permiten de alguna manera conseguir fondos para costear alguno de estos proyectos. Justo ahora se están como cerrando un poco todas y pareciera que no va a haber muchas más, producto del año un poco electoral, pero hasta hace un mes atrás, por ejemplo, había convocatorias de aportes no reintegrables, no solamente abiertas a pymes, sino también abiertas a cooperativas, y muchas veces quienes tienen la gestión de estos recursos son cooperativas y pueden acceder con sus proyectos a este tipo de fondos. Bueno, para ir ya concluyendo, les muestro como todo el presupuesto final ampliado, hermoso, que nos había llevado en ese momento. Cada bien estaba el monto del total de bienes de capital, quedaba claro para comprar qué se iba a aplicar, las consultorías quedaban claro para qué se iban a contratar, y este total obviamente se vincula con el total de consultorías. El otros quedaba claro para qué se iba a destinar, y los recursos humanos quedaba claro cuál era el costo que el municipio iba a aportar por los mismos. Es como que de lo general se va armando lo particular. Detallo cada uno de los bienes de capital que necesito, y eso me da el total de bienes de capital que después vuelco en el presupuesto madre. En todo presupuesto siempre hay dos variables a considerar: monto total y tiempo.
como en la casa, ¿sí? Me quiero comprar la tele, sale tanto, ¿cómo la pago? Y quizás ahí, en el cómo la pago, termino definiendo si la compro o no la compro, ¿sí? Entonces acá pasa igual, es qué necesito comprar y qué planificación financiera tengo de ese presupuesto. ¿Cuándo necesito contar con esos fondos? ¿Cuándo necesito contar con esos recursos? De eso también va a depender la gestión financiera del proyecto, ¿sí? De tener los fondos disponibles en el momento que los necesite, ¿sí? Bueno, los aburrí mucho. ¿Dudas, consultas, comentarios? Los escucho, al que quiera. Para variar, ¿puedo? Sí, puede. Hay un tema en los proyectos que nosotros, calculo que los colegas también lo deben sufrir, que es la variación en los objetivos, por el paso del tiempo fundamentalmente. A veces porque no te encargas vos como organismo, por lo menos en nuestro caso, lo más habitual es formular una necesidad. Y esa necesidad se transforma en un proyecto por terceros, porque suponete lo va a financiar un organismo nacional y ese organismo nacional ya tiene sus consultoras que hacen el proyecto. Entonces, por supuesto que vienen, miden y elaboran, hablan, por supuesto, con nosotros, pero finalmente instrumentan soluciones en base a unas hipótesis que están ancladas en un tiempo determinado. Supongamos que ese proyecto sea instalar una colectora cloacal en una calle, o lo que ustedes estaban viendo de ese que mostraste de instalar los sensores. Entonces se formula el proyecto, con respecto al presupuesto se toman ciertas precauciones por el paso del tiempo, como puede ser su dolarización o algún valor de referencia. Pero resulta que en todo el proceso de gestión del proyecto y aprobación, ¡pum!, vino la municipalidad y pavimentó la calle. Entonces vos en tus costos habías calculado hacer una colectora cloacal donde no había pavimento, o instalar esos sensores en una cañería que estaba en tierra. Sí. Y ahora tenés que romper el pavimento. Y te cambió el tema. Entonces vos tenés un presupuesto, un proyecto por ajuste alzado que no puede ser, que no admite ser aumentado, y por lo tanto, una cosa es el oferente, que en su calidad de oferente oferta lo que está en el proyecto, pero en su condición de adjudicatario se encuentra con que está la calle pavimentada. Entonces viene y te dice, o me autorizás un mayor costo, porque ahora tengo que romper y reparar pavimento, o me disminuís el alcance de la obra para compensar este mayor costo. Sí. Y eso pasa mucho. Entonces por eso yo estaba buscando donde había algún tipo de validación de las hipótesis así en el tiempo, ¿no? En general, del proyecto. Nadie te va a asegurar que esas hipótesis se van a sostener en el tiempo. Lo que sí sucede, y de hecho puedo darte el ejemplo con este puntualmente, este es un proyecto que se iba a ejecutar en 1 año y se ejecutó en 4, que iba a sensorizar 25 pozos y creo que se sensorizaron 10. ¿Sí? En la ejecución, como esto fue financiado, no es nada sencillo, porque cada una de esas modificaciones implican un pedido al Ministerio de Reasignación de Fondos con una justificación de las causas por las cuales no llegás a cumplir los objetivos totales del proyecto, que tiene que ser previamente aceptada para que vos lo puedas ejecutar. Si querés te digo más, en el medio pasaron 3 directores de obras sanitarias. ¿Sí?
O sea que cada director que cambiaba era pedir el cambio de dirección de obra del proyecto. Y obviamente pierde trascendencia los fondos obtenidos del proyecto que vos hiciste. Fue fundamental la gestión. Acá la gestión la hizo la VT de la universidad y fue la que se ocupó de este continuo... Perdón, no sé si saben qué es una VT. Y todos saben qué es una VT. Yo no. Bueno, por eso voy por esa parte. VT significa Unidad de Vinculación Tecnológica. Hay una ley que creó estas unidades de vinculación tecnológica. Seguramente cercanos a ustedes haya algunas. De hecho, hay un mapa que si uno lo googlea, VT puede ver cuál es alguna cercana. Suelen ser o asociaciones civiles o fundaciones, muchas veces pertenecen a las universidades, que el rol que cumplen cuando uno adquiere un financiamiento externo es ser ellos los receptores de los fondos y gestionarte económicamente el proyecto. O sea, obviamente no te lo van a gestionar técnicamente, pero sí te van a decir, mira, de acuerdo a tu proyecto, en esta etapa vos tendrías que comprar esto. Necesitas la factura, necesitas la transferencia, necesitas la orden de compra. También te agiliza los circuitos porque vos podés, en la mayoría de los proyectos, ejecutarlo financieramente con facturas a esa unidad de vinculación y no interfiere el proceso de compra de los municipios, por ejemplo, que es un proceso de compra mucho más largo, ¿no? Y al tener ese vínculo con el ministerio, te presentan estas notas, te aclaran, te ayudan a redactar esos informes justificativos, etc. Vamos a suponer que el proyecto no es financiado externamente, es financiado por el propio municipio, o por el propio organismo de gobierno, o por la propia cooperativa. Bueno, también esta misma elevación habrá que hacerla internamente a quienes toman las decisiones sobre ese proyecto. Tenemos este problema, lo podemos adecuar de esta manera. Lo que no es, desde mi punto de vista, o por lo menos yo no lo veo posible, es que alguien nos garantice que las variables no van a cambiar. Por lo menos no lo he visto nunca. En la generalidad de los casos, me ha tocado lo inverso. Ver de qué manera se reajusta el proyecto. Si achico objetivos, si logro una parte y lo otro lo dejo para un proyecto posterior, si consigo un segundo financiamiento que me ayude a solventar el primero, pero nunca me ha pasado un proyecto que se me sostengan las variables y menos los económicos, ¿no? Igualmente, si el equipo está convencido de la solución y la solución sigue siendo viable, porque también podría pasar que cambian las condiciones y que en realidad ya no sea necesaria esa instalación cloacal en ese lugar, eso cambia, ¿no? Pero si el proyecto sigue siendo viable, la insistencia a través del plazo, del alargamiento de plazos y a través de la readecuación de los objetivos y actividades, normalmente se logra. Esa es mi experiencia, que obviamente no es de una eminencia, de alguien que labura, ¿no? Entonces es la mía, la que yo puedo contar, ¿está bien? Bueno, hay gente que me saluda porque bueno, creo que no hay ninguna pregunta para mí. No sé si alguien me quiere comentar algo más. Por ahí Había una pregunta que no está relacionada directamente, pero tal vez podés salvar a nuestro amigo chileno con tu experiencia. ver. Él está preguntando si sabés la presión mínima que se exige para poblaciones rurales.
No sé si No. desde Junín tenés La- alguna idea. La verdad que yo técnicamente no conozco el tema. Ok, O sea, traje este proyecto, pero había un equipo técnico que escribía todas esas cuestiones, perfecto. ¿sí? Igual ahí le contesté algo en el chat y le mandé alguna normativa para que lo revise. Para que lo revise. Sí. Bueno, De si todas no hay... formas, esa presión de 8 metros viene histórica de obra sanitaria. Eso ya en muchos lugares ya no es factible. Sí, incluso acá, bueno, está normado para el uso de un área servida. El área rural ya es otra historia, ¿no? Otra normativa, pero ahí abrió el Sí, Pablo, sí. lo preguntaba porque me pareció muy baja, porque acá es 15 metros columna de agua en zona urbana y también ya 15 metros de columna de agua en zona rural. Por eso me llamó la atención el 8 metros columna de agua. Yo no puedo garantizar el dato. Les digo dos cosas. Primero, fue un proyecto escrito en el 2016. Quizás no validé esa información. Mi objetivo con mostrarle este proyecto era puntualizar el cómo se redactaba o cómo se hablaba. Tampoco es mi tema lo técnico del proyecto en sí, pero quizás entre ustedes es válida la discusión, digamos. Es que me hizo sentido decir, oye, con 8 metros de columna de agua están tapados de reclamo, al menos acá en No, Chile. pero Pablo, eso es otra realidad. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Santiago de Chile con una empresa que se llamaba Bywater hace varios años ya. No sé si la ubicas. Sí, me suena al menos. Sí, ¿Te suena? Bueno, ahí en Las Condes. sí. Donde había, digamos, problemas de pendiente, o sea, eran cañerías que estaban muy en pendiente, había que trabajar con válvulas reguladoras de presión y un tema complejo. Pero es una conceptualización totalmente distinta a la que manejan, por lo menos en lo que yo conocí de Santiago a nivel de redes. Y eso se refleja también en el precio de la factura. Perdón, hago también un comentario para Pablo también. Nosotros en la ciudad de La Rioja también utilizamos los 800 gramos como presión mínima en general, porque también es una ciudad con mucha pendiente, así que los puntos más altos logramos, tratamos de mantener esa presión mínima. Obviamente los puntos más bajos ya tienen presión más elevada, ¿no? Pero normalmente esa presión es normal para nosotros en la ciudad. Sí. Sí, acá está regulado un mínimo y un máximo. El mínimo 15 y un máximo 70. Ese es el rango que está normado. Es mucho. Sí. Sí, hay que ver un poco también el tema de pérdida, ¿no? Porque si la cañería está obsoleta o con algunas pérdidas más, presiones más elevadas producen mucho más pérdida, mucho más problema. Entonces, por No, eso pero uno las trata. pérdidas ahí le saltaban al toque, ¿te imaginás? Con esas Claro, presiones de 20 saltaban al toque, claro, las pérdidas, o sea, apagaban el incendio era una reincendio, no una red. claro, claro, claro. Sí, por eso Igual, se bajan Pablo, las estás pérdidas. contando Deberíamos agua, olvídate de los Perdón, pobres. acá Este, una aclaración. El aula queda abierta. Lo que sí me gustaría es, si no tenemos ninguna consulta específica del módulo, damos por cerrada la clase, pero se pueden seguir conversando estos temas desde ya, porque todos ustedes tienen experiencia profesional para compartir. Pero así podemos cerrar esta clase, inclusive podemos retomar la conversación o ahora o luego, ¿sí? okay. Agustina. Bueno, los De saludo mi parte, hasta entonces luego. y nos Yo vemos la también me clase que retiro. viene. Hasta Muchas luego. gracias, Agustina. No, a Gracias, ustedes. Agustina. A ustedes. Gracias a Chao. todos. Buenas tardes. Chao, gracias. Hasta la próxima.